Entonces ahora vamos a ver algo de lo que conversamos ayer respecto a cómo es el diseño de una investigación. Y para eso tenemos que ya haber llegado a una etapa donde hay redefiniciones fundamentales. Es decir, ¿qué vamos a investigar? ¿Dónde se va a investigar? ¿Quiénes y cuándo vamos a medir, vamos a observar, vamos a intervenir? Ahora ya debe estar listo todo esto, ¿ya? ¿Cómo vamos a observar? ¿Qué es lo que se va a observar? Etcétera. Y además, ustedes ya debieran haber hecho una muy buena revisión de la literatura. ¿Qué literatura? La que tiene que ver con el tema de ustedes. Normalmente en una investigación van a encontrar en los artículos de investigación, en las publicaciones, al final del resumen aparece lo que se llaman las palabras claves. Esas palabras te permiten buscar en buscadores artículos e investigaciones que se hayan hecho con el tema. Por ejemplo, si alguien está trabajando con motivación intrínseca, esa es una palabra clave. Si alguien está trabajando con rendimiento deportivo en el fútbol, entonces, rendimiento en fútbol. Y con eso ya empiezan a buscar los artículos que están relacionados con el tema que usted está investigando. Por lo cual, es el momento entonces de ir a revisar la literatura y seleccionar aquella literatura que a usted le importe, que a usted le interese. Entonces, cuando tenemos ya claridad en este tema, entonces ahora entramos a la fase 3 del diseño de investigación, que en el que estamos ahora. ¿Se acuerdan que yo ayer les conversé que en el diseño habían estudios que son descriptivos y hay estudios que son experimentales? Dentro de los estudios experimentales hay una forma de escribir de qué tipo de estudio se trata. Por ejemplo, estas son las nomenclaturas para decir cómo vamos a desarrollar nuestro estudio en su diseño. G significa grupo, GE, grupo experimental, GC, grupo control. X es intervención. Ese guión es ausencia de intervención. La O significa observación o medición. O sub 1 es una prueba antes de la medición. La O2 es prueba después de haber aplicado una intervención. M la muestra y R la relación. Entonces, ¿cómo actuaría esto? Veamos entonces cómo sería esto actuando ya en vivo en un trabajo clásicamente experimental. Entonces, este es el grupo que vamos a medir. Administramos un estímulo que es la X y luego medimos. ¿Se fija? Esta es observación o medición. Y esta es la forma de anotar cuando nosotros hacemos trabajos experimentales o cuasi experimentales, la forma de ir anotando la simbología que se utiliza. Hagamos, por ejemplo, el ejemplo de que hicimos una preprueba para ver cómo estábamos al comienzo, hicimos intervención
y después volvimos a medir. Entonces, a este grupo lo medimos, lo intervenimos, le hacemos un programa de intervención y luego lo volvemos a medir. Esta es la forma de anotar los estudios experimentales, y este es un experimental simple. Hay algunos experimentales más complejos que podemos revisar a continuación, que les voy a mostrar uno más complejo para un experimento con grupo control. Entonces, aquí vamos a ver uno más complejo ya. Perdón, acá voy. ¿Te fijas? Entonces, tengo un grupo experimental, G, un grupo control, GC. Al grupo experimental lo medimos, al grupo control lo medimos al comienzo de la intervención. Al grupo experimental le aplicamos un programa o una intervención, al grupo control no le aplicamos ningún programa, nada. Al grupo experimental lo medimos y luego el grupo control también es medido. Entonces, en este trabajo gráfico yo puedo ver si los efectos de la intervención o del programa son los que producen el efecto, o supongamos que estos dos grupos tuvieran los mismos resultados al final. Ahí nos damos cuenta que los resultados no son producto de la intervención, sino que son producto de otras variables. Entonces, esa es la forma de diseñar cuando ustedes hacen su trabajo. Entonces, ahora yo quiero que Emilio nos muestre su trabajo para ver si nos permite, con el trabajo que él está diseñando, jugar un poco con esta simbología. Emilio, te dejo la pantalla. Ya, profe. Igual hay varias cosas que le tenemos que modificar con mis compañeros, por si acaso. Bueno. No sé si se ve ahí. ¿Se ve o no se ve? Ok. Primero, el título tiene que ser mucho más sintético. Por ejemplo, pandemia y efectos de la pandemia en la actividad física en estudiantes de educación física. ¿Ya? Ah, ya. Listo, punto. ¿Ah? No tan específico, por ejemplo, no, porque aquí ya estás describiendo todo el estudio. Efectos de la pandemia o efectos del COVID-19, efectos en la frecuencia de actividad física en estudiantes de educación física. ¿Hay algún compañero suyo que esté presente aquí? Para que vaya tomando apuntes. Listo. Vámonos a. Venga, tiro para remontar. Ya, sigue bajando nomás. Sube un poquito. Fíjate que todo ese primer tramo, esa primera página, tienes que poner alguna referencia bibliográfica. ¿De dónde sacaste toda esta información?
Eso lo tenemos al final en la bibliografía. No, pero aquí hay que poner, por ejemplo, supongamos que ¿Alguna cita o algo así? eso lo tomaste del diario El Mercurio, o el autor, y el año, entre paréntesis. Y al final se pone la bibliografía completa. Aquí solamente se hace señalar de dónde viene esa información. Por ejemplo, si la tomaste de un artículo que escribió, voy a inventar, Tomás González, pone González 2021. Y después al final en la bibliografía los citas completos. No sé cómo está. ¿Ya? Casi eso. Terminé recién de lavar y justo empezó a salir el sol, entonces tuve que empezar a secar rápido todo. El compañero tiene Alonso, activado el micrófono. cierra el micrófono, por favor. Perdón. Ya. Listo. Entonces, ahí falta, en el contexto, citar las fuentes de la información. ¿Ya? Dale nomás. Sí. Definición del programa. Eso está bien. Te fijas, Blocken et al. Perfecto. ¿Tú sabes lo que significa et al? Le mentiría si le digo que sí. Ya. Esto viene del francés. Significa y. Et es y. Y al es altere. Altere, que significa colaboradores. Entonces eso significa bloquen y colaboradores. ¿Ya? Claro. Hay otra forma de citar que se dice et ali. ¿Ah? Que es lo mismo en buenas cuentas, que significa colaboradores. ¿Ya? Aquí nunca hay que escribir con negritas. ¿Ya? Ya, es que como le decía, igual no tenemos ni el formato todavía, nada listo. Ya. De hecho, es un drive que está como borrador. Listo, baje nomás. O suba, no sé cómo se dice. Dele nomás. En la frecuencia, en vez de cantidad de veces, tú utilizas un lenguaje técnico y yo. Ya, en la frecuencia de ejercicio físico semanal, para que puedas tener una unidad de medida. Ah, sí, profe, tiene razón. ¿Ya? Entonces ahí la frecuencia de actividad física semanal. Ya, objetivo. Objetivo general. Determinar. Mira, los objetivos tienen el mismo nivel de dificultad que el general. Entonces, objetivo específico sería medir o establecer, evaluar. ¿Ya? Medir entonces la variación o medir, ¿sí? Sí, mejor. Es como Y el menor segundo rango. objetivo específico sería comparar. Y habría un tercer objetivo específico que sería describir un poco el por qué quedaron atrapados, vivo en casa, vivo en departamento, describir Como los factores que... las características. Es que cuando dice factores son muchos. Entonces hay que definirlo, por ejemplo, las características de habitación o de desplazamiento que tenía cada uno de los... Porque algunos en su casa a lo mejor tienen un pequeño gimnasio. Claro. ¿Te fijas? Eso habría que describir. Entonces, donde dice los factores relacionados, del objetivo 2, cámbialo para abajo. Deja Para de describir. comparar.
Claro. Cópialo, córtalo y pégalo abajo. Eso. Muévelo para abajo nomás. Ahí. Por ahí más o menos. Y comparar. Entonces Comparar comparar, va a ser claro, primero lo medimos y que después realizaba comparamos antes en y el antes después. y el después. Claro, ¿Ya? claro, sí, sí lo entiendo. A ver, cuando dices fue alta, ¿a qué te refieres? Permitió que la frecuencia semanal disminuyera por lo menos disminuyera en un 50%. Sí, porque bajó, no Perfecto. sé, de Entonces ahí te 4 la juegas. días, bajó a por lo menos 2 o Claro, 1. entonces la frecuencia semanal disminuyó en un 50%. Y ahí te la juegas ya con un número clave. Y ahí tu estudio ya pasa a ser cuantitativo. Y tú también te estás jugando otra hipótesis. Aquí dice que son limitaciones espaciales. Claro, lo que conversaba usted recién. Entonces, por un lado, esa es otra hipótesis. ¿Qué recomienda usted? ¿Solo usar una o está bien usar Puede las usar dos? una o dos, no es problema, porque esa es hipótesis 1 y después la otra sería hipótesis 2. La principal limitación por la cual se redujo la frecuencia de ejercicio físico semanal es la limitación espacial, etcétera. Ya, esa sería la hipótesis 2. Perfecto. Y en el caso de que... ¿Pero qué recomendaría usted? ¿Solo usar una o dos? Mira, como va a tener los dos datos, puede usar dos hipótesis. Ya, completo. ¿Ya? Porque vas a tener los dos datos. Sí, Te fijas sí, que el sí, los objetivo primeros. 3 dice describir, qué sé yo, la principal causa, y tú apuestas que la principal causa es limitación espacial. Perfecto. ¿Sí? Y en el caso de que sea otro, como el Entonces ahí factor, se rechaza tu hipótesis y se acepta la otra hipótesis, la hipótesis nula, que no es la limitación espacial. ¿y eso se resolvería en la discusión al final? Eso se resuelve cuando tengas todos los datos, los resultados, y tú dices, Sí. bueno, en realidad no fue el espacio, sino fue que los alumnos cayeron en depresión. Entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Porque aquí tú cuando haces hipótesis 1, dice, la hipótesis 1 dice que la frecuencia de actividad física en el alumno de educación física se redujo en un 50%. La hipótesis nula sería, la H sub 0 sería la frecuencia de ejercicio físico en los alumnos de la carrera pedagógica no se vio alterada. Después, la hipótesis 2. La principal causa para disminuir el ejercicio físico durante la pandemia fue la limitación espacial de los estudiantes de educación física. Hipótesis sub 0. Los alumnos no tuvieron limitación espacial durante su pandemia o durante su, no sé cómo se puede decir. ¿Te fijas? Y esa es la hipótesis 0, la hipótesis nula. Así que puedes trabajar con dos. Se pone una en positivo y la otra en negativo. Una en que sí ocurre y la otra que no ocurre. Ahora, nunca escriban en
primera persona y dice nuestro público objetivo. En este trabajo, el público objetivo o el objetivo, ¿eh? Son jóvenes de la universidad de... No pongan Playa Ancha, de una universidad pública de Valparaíso, ¿ah? O una universidad estatal de Valparaíso. Muy bien. Aquí tienes que decir cuándo lo van a hacer. Falta en la delimitación. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya, profe, eso lo colocamos A continuación, explícito. ahí en la delimitación. Esto se hará a través de una encuesta, un cuestionario, el cual se aplicará en tal fecha, etcétera. Ok. ¿Ya? Así que ahí vayan dándole forma. Ya, Bien, ok. buen ejercicio. Entonces, esto le va a dar también información a los profesores que dictan la carrera para que tomen medidas paliativas para el desarrollo académico y formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de esto no hay estudios. Profe, ¿Sí? lo que tenía alguna duda era, bueno, esos son puras No, después referencias de vamos a la entrar al marco misma teórico universidad. la próxima semana. Claro. Ahora no. Ya, pero profe, era otra duda, eso no era eso. Ya. Era del punto que lo teníamos acá. Esto es la escala de datos. Acá estuve, bueno, con mi compañero Martín igual, averiguando sobre la escala de datos en otras tesis, ¿Sí? en otras investigaciones y todo eso. Y nosotros entendimos esto por parte de la escala de datos, o sea, que se definía lo que nosotros preguntábamos en el instrumento y además se hacía como una pequeña discusión de los resultados, además Sí, de mostrar los resultados. pero nosotros no vamos a tener resultados, vamos a llegar solamente hasta el diseño del instrumento. Ya, ok. Entonces, ustedes Hicimos eso sí entonces. tienen que diseñar el instrumento. Ya, entonces estábamos haciendo eso. Claro, porque no van a tener resultados, nosotros llegamos hasta el proyecto nomás. Ya, comprendo, profe. ¿Ya? Así que pueden empezar a trabajar en dos líneas. Tenían hasta los resultados ya, listo. Sí, nos habíamos confundido, pensamos que teníamos que leer todo eso. No. Eso se hace en el otro curso que ustedes llaman, ¿cómo se llama? No se llama seminario de título ahora, se llama... no me acuerdo. Donde tienen que aplicar un proyecto. Síntesis profesional. En la síntesis profesional, ahí lo tienen que aplicar. Por eso la idea es que vayan lo más enterito y lleguen con esto y lo apliquen en la síntesis profesional. ¿Y están listos? ¿Qué mejor? Entiendo, profe. Ya. Entonces, acá nosotros deberíamos llegar hasta el instrumento. Deberían llegar, sí. No se preocupen, porque ahora, por ejemplo, ahora tienen que hablar sobre el diseño del estudio. Ya. Este es un diseño descriptivo. Es un tipo de investigación cuantitativa. Y ahora vamos a hablar sobre la población y la muestra en este minuto cuando me dejen la pantalla. Ahí teníamos como un tipo de investigación y diseño, no sé si... ¿Sí? Ya. Hasta ahí la primera parte. Las variables las vamos a ver más adelante, no te preocupes. ¿Ya? Ya, pero igual es lo que No es queríamos experimental conversar. de ti, es un trabajo descriptivo.
¿Ya? Descriptivo puro tu trabajo. Ah, ya, no es Está bien, es no experimental, sí, tampoco es porque son, longitudinal. no, No, pues este porque es un son procesos trabajo. continuos, claro. Eso es. ¿Ya? Entonces, la idea es poner lo que es, no poner lo que no es. Claro, como con resultados y todo eso. Claro, este es un estudio de tipo descriptivo, ¿ya? Transversal o transeccional, porque las medidas se van a tomar en una sola época de tiempo. Revisa la clase de ayer y ahí te va a quedar clarito. Ya, profe. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya, entonces. muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, cuando tenemos ya listo el tipo de estudio, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Ya? Déjame ver acá. Tenemos que decir con quién lo vamos a estudiar. Y para esto tenemos que ver con mucha precisión aquí vamos a compartir una pantalla. Acá. Tenemos que, de toda la población, por ejemplo, la población del estudio que nos estaba mostrando Emilio, la población son todos, en este caso, son todos los estudiantes de educación física de una universidad pública. Y fíjate que aquí se da la curiosidad que la población y la muestra es la misma. Porque tú vas a tomar a todos los estudiantes de una universidad pública de Valparaíso. Y en Valparaíso hay otra universidad pública que entregue la carrera de educación física. No, no hay. No hay otra universidad pública que entregue la carrera Sí, de educación física. Entonces, aquí tú vas a trabajar con toda la población y tu población va a ser tu muestra. Sin embargo, profe, ¿sí? pero nosotros queríamos reducir la población, por eso pusimos nuestra universidad. Pero tú pusiste una universidad estatal de Valparaíso. Claro, o sea, anteriormente habíamos puesto que era la UPLA. Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra universidad estatal en Valparaíso que entregue la carrera de educación física? La de Valpo, ¿no? No, no entrega la carrera de educación La, física la en la Católica, Universidad de Valparaíso. la Católica de Valparaíso. Pero esa no es pública, no es estatal. Comprendo. Ahora, diferente hubiera sido que tú hubieras puesto de, por ejemplo, estudiantes de educación física de la comuna de Valparaíso. Muy bien. En la comuna de Valparaíso, ¿cuántas carreras de educación física se entregan? Está la Hay Universidad varias, la Viña del Mar y la de nosotros. Ahí hay dos. claro. Y ahí ustedes dicen, ah, pero vamos a tomar una muestra
que se llama una muestra por conveniencia, y vamos a trabajar con una sola universidad. Y la conveniencia es porque tenemos acceso. Y ahí no se dice con cuál, se dice que se va a trabajar con una. Y podría achicar la muestra incluso, es decir, trabajar solo con las mujeres. Y podría achicar más la muestra, es decir, 10 mujeres por cada corte. La corte 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Y esa sería la muestra. Ahora, lo normal es que uno trabaja con una muestra para ahorrar recursos y tiempo. ¿Te fijas? Porque no es lo mismo medir a todos los estudiantes que medir solamente a 5 por cada corte o a 10 por cada corte. Entonces, uno tiene que facilitarse la vida y tratar de que la muestra sea lo más representativa posible. Y ahí hay dos formas de elegir la muestra. Uno, que es la que les digo yo, es una muestra dirigida, que es no probabilística, es decir, yo selecciono a los participantes porque es más cómodo, porque es más barato, porque tengo acceso, porque etcétera. Pero lo que sí debo cuidar es que esas personas que yo elijo sean representativas de toda la población que estoy midiendo. No puedo elegir a los más pobrecitos, ni a los más millonarios, ni a los más grandes, ni a los más chicos. No, tengo que hacer que la muestra sea representativa. No puedo elegir a las chiquillas que solo hacen deporte. No, son aquellas que estudian educación física. Entonces, en ese sentido, la muestra tiene que ser lo más representativa. Y una forma de elegirla es que yo la dirijo directamente. Y eso se dice no probabilístico o por conveniencia. Y otro trabajo ya complejo, cuando hay más tiempo, cuando hay recursos, cuando hay mucho dinero, que hacemos pruebas probabilísticas. Entonces, yo aquí tengo que saber cuál es el tamaño que debe tener la muestra para representar a la población. Sabiendo que la población, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en Chile, y en Chile somos 19 millones de personas. ¿Con cuántos millones de personas o con cuántos miles de personas podría hacer un estudio que sea representativo para Chile? Eso es mucho. Entonces, digamos, para estudiantes de educación física en Chile, y ahí tendría que saber cuántos estudian educación física en Chile. Perfecto, pero no puedo trabajar con todos. Entonces ahí voy reduciendo el tamaño de la muestra. Y lo selecciono primero por género. Tantos hombres, tantos mujeres. Pero voy a elegir por cada universidad 10 hombres, 10 mujeres. ¿Qué hombres, qué mujeres? Y ahí lo puedo hacer de forma aleatoria, simple. Puedo usar una tómbola, puedo usar números aleatorios, etcétera, para seleccionar. Lo importante es que sea aleatorio. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de precisar y seleccionar el tamaño de la muestra. Aquí te fijas, tómbolas, tablas de números, algunos programas estadísticos, hay una selección sistemática, por ejemplo, tú los numeras de 1 a 500. Entonces, todos los números 5 y múltiplos de 5. El 1, el 5, el 10, el 15, etcétera, etcétera, etcétera. Y los va seleccionando de manera sistemática. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos seleccionar una muestra. Pero en algunos casos, como el caso de Emilio, que proponía un trabajo donde él va a trabajar con toda la población, que toda la población es su muestra, que es la única universidad estatal que hay en Valparaíso. Y en la Profe, región de Valparaíso, ¿sí? tampoco es como toda la muestra, porque igual pusimos un rango etario. Perfecto.
Perfecto, que es de 18 a 24 años. perfecto. ¿Te fijas? Igual abarca un gran porcentaje, pero no en la totalidad. Exactamente. ¿Ya? Por ejemplo, en estos estudios que hacen en las carreras de educación física, normalmente omiten a lo de último año. ¿Por qué razón? Claro. Porque están en práctica profesional y están haciendo sus trabajos ya terminales y no tienen muy buenas condiciones para dar respuesta a lo que nosotros les estamos preguntando. Entonces, normalmente dicen, no, vamos a trabajar los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto, por estas razones. Y lo explican, ¿ya? Así que, bien, muy bien la aclaración, Emilio. Entonces, esa es la forma como uno elige la muestra. Entonces, cuando uno ya dijo, este es un estudio cuantitativo, transversal o transeccional, ¿se acuerda que se llama transversal o transeccional? Porque la medida se hace en una época. Población, se describe la población. Y la muestra, cómo llegaron o cómo van a llegar a la muestra. Entonces ahora ya en la metodología, ya tenemos claro la metodología, el tipo de estudio, el diseño de su investigación y ya tienen que tener claro hasta hoy día cómo seleccionar la población y la muestra. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Se comprende? Profe, Sí. ¿tiene que ser sí o sí cuantitativa la muestra o puede ser cualitativa? Cuando trabajan con elementos cualitativos, a veces puedes trabajar con un estudio de casos. Por ejemplo, yo quiero saber, conocer cuál es la percepción que tiene la Tamara respecto al fútbol femenino a nivel universitario. Hay una sola persona, se llama Tamara. Ahora no le pongo nombre, pues yo le pongo, en este caso le puse nombre, le puse Tamara. Pero eso es cualitativo. Y lo cualitativo a veces no se necesita una muestra. Porque lo cualitativo en general explica una situación particular. Que los datos no necesariamente se deben generalizar. En cambio, los estudios cuantitativos, una de las virtudes que tiene es que los datos pueden generalizarse. En los estudios cualitativos no es necesario que se generalice. Ah, ya, Por profe, ejemplo, porque nosotros habíamos cambiado el tema por sobre la motivación intrínseca en la clase de educación física en alumnos de 10 a 14 años. pero eso también puede ser cuantitativo, porque ¿cómo van a conocer la motivación intrínseca ustedes? O sea, le debe hacer como, no sé, encuestas, Para algo eso así. existen instrumentos en el área de la psicología. Ah, ya. Entonces busquen instrumentos y ese instrumento les puede dar frecuencia de opiniones. En fin, busquen el instrumento y ahí en el instrumento van a encontrar la respuesta. Porque Ya, profe. los estudios cualitativos en general, el observador, el investigador, tiene que saber hacer entrevistas en profundidad. Tiene que saber, a Ah, ya. veces se tiene que ir, por ejemplo, yo quiero saber cómo viven las familias mapuche. Yo tengo que ir a instalarme por allá por lo menos 6 meses, un año a vivir con ellos. Ir escribiendo, haciendo un diario, ir escribiendo mis percepciones. Y para eso tengo que entrenarme. Seguramente entrenarme en cómo familiarizarme con la cultura, cómo sumergirme en esa cultura, cómo hacer lo que hacen ellos para que yo no parezca un turista, empezar a vivir como viven ellos, a comer lo que comen ellos, a hacer lo que hacen ellos.
Y así al cabo de un año, lo más probable es que ya pueda tener una percepción bastante clara, porque es lo mismo que cuando tú vas de visita a alguna parte, oye, que te comportas bien, súper bien, hasta comes bien, sin sorbetear ni la cuchara. Pero después que vives con una persona 2 meses ya te das cuenta que no es lo mismo que un día o 2 días de visita. Entonces los estudios cualitativos requieren otro tipo de tecnologías, técnicas, de preparación de los observadores, de los investigadores. Es mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Mm? No digo que no se pueda hacer, digo que más difícil. ¿Mm? Requiere de otras Profe, habilidades. ¿Sí? ¿y usted tendría, no sé, el día jueves alguna hora disponible para una reunión ¿Sí? con mi grupo? ¿Sí? ¿A qué hora puede? Si ustedes me invitan, día jueves, este jueves voy a estar en la casa, yo creo que a las 9:30, 10 de la mañana está muy bien. Sí, profe, no hay problema. Y la última pregunta. La clase de ayer no la encontré en el aula. ¿Cómo? ¿La subió? ¿Sí? Voy a Ah, revisar ya. de todas maneras. La verdad es que no me acuerdo, pero me parece que la subí. Ya, ¿Ya? profe. Gracias. Ahí le envío la invitación para el jueves. Ya, gracias. Gracias, profe. Claudio, ¿alguna pregunta? Alonso, No, profe, por mí no. ya. Muy bien. Entonces, Profe, sí, Emilio, ¿cuándo se entrega este trabajo? lunes, El lunes, ya, perfecto. lunes hasta las ¿Lunes de entrega, 00 profe? horas. Tienen todo el día lunes todavía. Ya, perfecto. Ya, un abrazo, cuídense mucho, que estén Ya, muy profe, bien. gracias, que esté bien. Cuídese. Chao, Chao, profe. chao, 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 profe. Gracias. chao.